Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. El capítulo anterior salvamos a Flame y a Manuela y a una chica misteriosa. Y le dimos de nuevo una patiza al caballero. Bueno, no le dimos. La Isitia le dio una patiza al caballero sanguinario. Escapó porque sí lo derrotamos. That's what counts, right? Right. Excellent work, everyone. Now then, let's get these limp ladies to the infirmary, shall we? No problem. I can carry them both at once. Be gentle with them, Raphael. Let us carry each one individually and slowly. No seas un bruto, Barbaján. You know, Teach, seeing you smile sure makes me feel better. You look happy for a change. Do you really not know? Well, truth is, I've never seen you smile before now. At times, it made me wonder whether you were even human. But I suppose that was just my imagination running wild. Anyhow, we've probably kept Seth waiting about as long as he can stand. Let's hurry up and tell him the great news. Pues bueno, ya estamos aquí en el nuevo mes con... Professor, please. Ay, se nos va a unir Flame, justamente, según recuerdo. Flame es muy buena curandera, muy buena. And I have you to thank for that. Mere words could never express how thankful I am. Ay, Sete también se te puede unir después, creo. I am indebted to you. Yes, indeed. I too am overjoyed. Her kidnapper was the masked knight who vanished during the rite of rebirth, the one known as the Death Knight. Considering the circumstances, it seems plausible to assume that his true identity is Yuritsa. And we cannot forget about the mysterious Flame Emperor. His true motives are yet unclear. However, I have an idea. I believe the enemy may have been after Flame's blood. The blood that flows through her veins is special. It is extremely rare, and extremely dangerous. If enemies who know the secrets of Flame's blood have appeared, our only option is to leave the monastery and go into hiding. Brother, wait. Flame, what are you doing here? You should be resting. I do not like the path of your thoughts. I do not wish to live in some lonely, remote location where I never get to see anyone. Not ever again. If we stay here, you may be targeted again. Wouldn't it be better for the two of us to live in peace? Even if we ran off to some new, secret location, there is no guarantee that they would not find us. That is why I believe it would be safest to stay in the monastery, where we are surrounded by capable knights and professors. I see your point. I do. However... You know it is the only reasonable option. What if I were to join the professor's class? You think so too? I am so very pleased to hear that. With a professor like you nearby, I shall be safe no matter what foe should appear. I see. I am afraid you have a good point. Professor, due to my position, I have closely scrutinized everything about you. After all that has happened, I must admit that you are indeed a trusted Después ally. de cuánto tiempo ganamos la confianza de Snape? Can I entrust you with Flame's safety? I am so glad that Flame is safe. Yet I can't help but wonder what the story is about that other girl. Deja en paz a Santa She wore the Caitlin. uniform of the academy. Perdón, But who is she? spoiler alert. Ups. Está en un pequeño segundo en todo el video. Posiblemente muchos no lo hayan detectado. Well done, Professor. I see that I was right to ask your class for assistance. I have been told that Manuela and Flame are recovering nicely, as is Monica. Sí, la alumna misteriosa, ¿quién es? The girl you rescued along with Flame is also a student of the Officers' Academy. However... She is a student from last year's class. She went missing just before she would have graduated. It never occurred to us that something might have happened to her at the monastery. We assumed she had run away. I never dreamed that we would find her.
not like this. Monica has asked to rejoin the Black Eagle House once she has fully recovered. Our enemies are still out there, so we must remain cautious and continue our investigation. However, we must also help the students to move on from this incident. After all, the Battle of the Eagle and Lion will be held in Gronder Field next month. Yes. The Ah, ¿y students viene will la remember batalla? it for the rest of their lives. ¿Viene la batalla de las Please águilas guide y los them so leones? that they may show us their best at the coming battle. Oh, y esa se pone bien So, ruda. you'll be going to Gronder Field next month. You've never been there before, have you? There is unease in the western side of the Empire, but everything east of the capital, Enbar, is stable. Well, there was a noble rebellion a short while ago, but it didn't amount to much. ¿Vendrás a la batalla? Sorry, but I've got my own mission, and it's far from Gronder Field. The Church has always been quick to make use of those who work for them. What I'm more concerned about is finding out who among us is pulling the strings. Ever since the Rite of Rebirth, strange groups have been seen around Garreg Mach and elsewhere too. There was also an incident where some knights investigating these suspicious strangers turned up dead. Not that it's likely, but if something like that ever happens to me, search this room, every corner, behind every shelf. I'm going to leave something for you. Don't get me wrong, I have no intention of dying. I know it would be too much to ask you to cheer up, but can you at least drop the serious... Well, I'll be. Was that a smile just now? Él me cae bien. Es uno de esos pocos padres de Fire Emblem que están presentes en algún punto. Como Eliwood o como... No sé, Grail. Porque los padres en Fire Emblem por algún motivo siempre están perdidos en algún punto. Y siempre les pasan desgracias. Bueno, a casi todos, menos a Eliwood, justamente. Qué curioso. From on high, flocks of wyverns roar in chorus and soar the pristine skies, heading south for the winter. Fodlan's children lend their hands to winter preparations by gathering firewood and catching fish from the river's cool waters. Yet all the while, their gazes are turned skyward, drawn to the magnificent sight above. Bueno, pues se viene la preparación para la batalla de los leones y las águilas. A ver cómo nos va en este mes. Digo, primero vamos a hacer bien las misiones y todo eso, ya luego. Oh, y miren, hay cosas especiales este mes. It's finally time. The Battle of the Eagle and Lion at Gronder Field is this month. Don't tell me you forgot, Teach. You're kidding. Didn't Rhea or Sedith fill you in? Guess I have to do everything myself around here. The Battle of the Eagle and Lion is one of the Academy's annual traditions. It's a huge mock battle between the three rival houses. But you know all about rivalry battles, Professor. There was one right after you got here, remember? I hear the Battle of the Eagle and Lion will be held in Gronder Field, far away from Garreg Mach. The house that defeats the most opponents wins. It's a three-way battle that relies heavily on strategy. Sounds exciting, doesn't it? Hey, Claude, what about Professor Manuela? Do you think she'll be able to join us despite her injuries? I'm afraid she's sitting this one out, as is Professor Hanneman. As my persistent rival will not be present, it only goes to follow that I must also sit out this year's battle. Now leave me be, Claude. Oh, don't worry about us. You know you want to see the kids in action. If it isn't our own Professor Manuela, all things considered, you're looking well. Thanks to all of you. But I'd only be a burden out there. My students don't need to see me collapsed. Well, not on the battlefield anyway. Does that mean you really won't be joining us for the battle? Correct.
we will not be participating. Regardless, do not expect victory to come easily, or at all. Well put. We've spent the past few months pushing our students to their limits. You can see me in the infirmary after they destroy you. Oh my, look at you! If you're as confident as all that, my students will walk all over you. We have taught our students well. There is no need to hold back. Challenge them with everything you have. Pues bueno, de eso se va a tratar este mes. La batalla de los leones y las águilas. A ver, ¿qué se supone que...? Campanas de boda, la tierra del ciervo dorado, un acto imperdonable. Ah, ¿son eventos especiales? Todo el mes. Todo el mes, todo el mes. Hay un... Ah, eso sí los quiero grabar. Ok, el primero es exploración. Vamos a hacer la exploración, pero sí quiero grabar eso. Vamos a apurarnos con la exploración, a ver si podemos acabar con las misiones rapidísimo. No tengo que ir a comer con ningún estudiante porque ya a todos los... Aquí voy a poner a Ingrid porque necesito que consiga al menos un rango mayor de mando. Digo, Baile te hubiera aguantado más, pero Ingrid no. Y vamos a tratar de hacer rápido las misiones. A ver, primero el torneo. A ver si nos podemos chutar aunque sea una... A ver si nos podemos echar aunque sea una de las batallas ahorita, porque son las misiones especiales. A ver, esto es de espada. ¿Quién tengo de espada, por cierto? Ana y Yuri. Uy, yo creo que a los dos les van a partir la cara. Tal vez a Ingrid. Sí, los otros no están a nivel. Seems I prevailed. No, 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 me va a vencer. Maldita sea. No, no. ¡Ah, falló! ¡Oh, falló! You weren't ready. ¡Falló! Dimitri, vete a la fregada. Edelgard, ¿necesitamos curarnos aquí? Sí, sí le ganamos a Edel. You weren't ready. Uy. Creo que vamos a perder este torneo. No he entrenado ningún espadachín. Chinga. Ok, primer torneo que perdemos. Ok, Ana siempre nos tiene una misión, así que vamos con ella. Todos los meses tiene la misma misión. Nos da un objeto distinto nada más. Un talismán. Ese está bien para algunos que tienen baja resistencia. Right. Hola, guardián. Greetings, Professor.
Nothing to report. Young Monica disappeared last year. I thought she had simply run along home, but it turns out she was kidnapped. I can't believe it. How awful it must have been for the poor thing. They say her personality has completely changed, but at least she seems more cheerful than before. Grateful to be alive, perhaps? Ok, ¿tú qué quieres? A ver, petición. Deberían ir a la aldea y darle una lección. Es una batalla. Ah, aquí es cuando esta... I told my brother I did not realize. Sí, que nos pide un pescado. But they haven't been biting. What? Everyone... Y hay un torneo de pesca. Welcome. You looking for just show any fish. I have a favor to ask. Quiere un pez flame y la quieren animar. Pues bueno, vamos a hacerlo. No sé cuál es el que quiere exactamente Flame. No, ese es pequeño. Nope. Nope. A ver. Professor. ¿Será ese el que quiere Flame? Will you be I cannot. So no, este no es el que quiere Flame. No, ya me hubieran dejado. Es que no me acuerdo si aparece con un colorcito especial o algo. No, ese es grande, pero no es el que quiere. A ver, ese es dorado. A ver, ese que es enorme, dice. Tal vez sea. Carpa gigante. No creo que sea la carpa gigante la que busca Flame. A ver, otro pez enorme. Otra carpa gigante, no creo que sea. ¿Cuál es el que buscará Flame? No, no pica nada raro. A ver si ya es el cuarto. Entonces, si no pescaba este, ya me quedaba sin pez. ¿Saben qué? Voy a intentarlo 2 veces más ahorita en cámara. Si no, lo pauso hasta que encuentre el pez y ya le seguimos.
Uy, 2. Ok, uno más, porque este no es. Si no, le voy a poner pausa hasta que lo consiga. Al video. Ustedes nada más verán el final. Ok, déjenlo busco y ahorita regreso. Pues resulta que sí lo habíamos atrapado. No sé cuál fue, pero uno ya... Ay, pero fue el primero que pesqué, ¿por qué no me dijo desde el principio? Thanks. Ok, pues ya. ¿Estamos? Segundo, ella nos deja formarnos en puños. Rango C. Practice. Ok. A ver, tenemos más misiones por aquí. I need a favor. Esta es otra batalla extra. After all, A ver. the ladies love nothing more than a win. I knew you. ¿Te deja What's up, reclutar? Professor? Hey. No, todavía no. Ok, pues a ver, vamos para afuera. Hay otra misión de este lado. Ah, este es el monje del... You so resemble your mother. Ok, ¿conoce a la madre? I did indeed. I was acquainted with your parents. I've been wanting Este monje no me acuerdo cómo se llama, pero es el de los lobos plateados. Es como el líder. For some time now because, well, it matters not. Might I ask a favor of you? Do you mind terribly picking up some fresh flowers to place upon? I am certain she'd be deeply... Ok, necesitamos conseguir una flor, supongo que en el invernadero. Thank you so much. I can rest easy now. I must be off. Take especially, please. Look after Gerald. Ok. Pues nada más queda aceptar una última misión y de paso podemos ir a lo del coro de la iglesia. Tenemos que buscar a Dorothea porque todavía no tenemos rango B, entonces todavía no la podemos reclutar, pero ya pronto podremos, espero. Podemos buscar a Flame y darle algo para que esté más contenta, supongo también. A ver. Flame y... la Cynthia, supongo. Debo entregar esta carta. Un galán de arrebatadora sonrisa en el monasterio. Al parecer está acá y de paso pasamos con Flame. Hey. Ah, ¿es Alois? Ok, nos podemos formar en acorazados, ¿por qué no? Y le tenemos que dar... Y de paso, Flame, a ver, vamos a regalarte... una pluma de búho. A todo el mundo le gustan las plumas de búho, al parecer, en este juego.
My savior, thank you. Ok, ¿quién más? Aquí están todos. A ver, podremos ir con Gerald para... Y con... De hecho, aquí podemos gastarnos nuestros últimos puntos. Of course. I hope you were able to put I look. Esquive de magia blanca. O sea, si tenemos equipado magia blanca, tenemos más esquive. Ok, volador ya tenemos rango C. Creo que más bien es... caballos y... Y acorazados, ¿no? Lo que nos falta. You be on your guard. Well... Ok, pues tampoco es que nos falten muchos a quienes visitar. Entonces, a ver, Hanneman. I don't know if only it weren't. I just like it. Ah, también caballos. Bien, 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 bien. Y nos faltaría... ¿Cómo que con Manuela aquí? But my opponent, whoever he is, I'm not going... No, 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 no. Tenemos que ir a hablar con... ¿Dónde está? Aquí está Dorothea. The battle of the eagle and lion. That's No creo que se deje. very interesting. No, todavía no. The battle of the... Vamos a pedirle ayuda para el mes. Y ahora sí, ya terminamos con todo aquí, así que... Vámonos. Hacerlo en persona, claro que sí. Y a ver, tenemos... a Flame, que tenemos que... A ver, tiene ya C plus en fe, así que vamos a darle un poquito de magia negra, ¿por qué no? ¿Quién más? Cloud, ¿por qué no? A ver, Ingrid necesita, sobre todo Ingrid, necesita mando. Así que todo lo que le podamos dar en mando le vendrá bien. Y al menos creo que así puede tener algún escuadrón bueno. Espero. Viril, ahí va. Pero necesitamos también que aumente el mando. Y luego en volador. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Leonie? Tal vez. O Bernie. Arcos va bien. Lo que necesitamos es caballitos. Entonces ahí va. Tiene talento oculto en montar a caballo. Hilda. Ya está en B. Pero quisiera que... No, el mando. En Hilda es el mando, porque como tiene... No tiene talento en esto, necesita tener mejores escuadrones. Nos falta uno solo. ¿A quién se lo damos? A ver, ¿a Leonie? No. A Constance.
Lo que me recuerda que hay que cambiar el de Ingrid porque quiere vuelo y lanza. La lanza le viene bien, pero quiero mando. I'd like to ask. Siempre he sido una inepta para el dibujo, por mucho que me esfuerzo no logro mejorar. Soy capaz de visualizar el resultado en mi mente, pero luego no puedo plasmarlo como quiero en el papel. That's right. Professor. Oh, pues ya estás en eso, Rafael, pero está bien. Ok, Cyril. Conversación con Cyril. Conversación con Flame. Y a ver, quería ver si realmente eran batallas nuevas. I feel like I get it now. Not a total waste. A ver, según yo, estas son batallas, sí. Estas batallas no pertenecen a la trama principal, sino que se centran en ciertos personajes de tu ejército. Si las superas, podrás obtener objetos especiales, batallones relacionados con esas historias. En algunos anexos podrás participar personajes que no pertenecen a tu clase. En esos casos, podrás controlarlos durante la batalla como si pertenecieran a tu ejército, pero no ganarán experiencia ni obtendrán objetos. Ok, tenemos 1, 2, tenemos 3 anexos. Campanas de boda. Un noble desconocido pide la mano de Ingrid a su familia. Al oír su nombre, Dorothea parece conocerlo e intenta hacerle ver que sería un grave error. Lawrence recibe una carta de su padre, el conde de Gloucester, en la que pide que resuelva un conflicto territorial en sus posesiones. Y una de Balthus. A instancias de Balthus, Violet y los estudiantes se dirigen a buscar a Happy, que ha desaparecido. Pero entonces se produce un giro en los acontecimientos. Ok, son anexos difíciles. Vamos a jugar uno, aunque lo dejemos a la mitad para que no se alargue tanto. Pero sí quiero que los veamos en juego. Entonces, anexo 1, campanas de boda. Vamos a empezar por esta. What's the matter, Ingrid? I never hear you sigh like that. Oh, hi, Dorothea. And hello, Professor. Nothing's the matter. Well, nothing major. You don't look like it's nothing major. Then again, I suppose you always have a furrowed brow, don't you? Truth be told, there's rather a lot going on. It seems that there's always something to worry about. ¿Qué te preocupa? A childhood friend who's always causing trouble, my family, things like that. You see, I received a letter from my father recently. From Count Galatea? What a kind gentleman to have for a father. I thank you. But the content within the letter is what I find troubling. Let me see. Oh, it's a marriage proposal. For you. I've not met him, though I've heard his name here and there. He began life as a merchant, but has somehow achieved rank in court, an enterprising noble from an allied territory. It's most likely that he wants the crest of Daphne that I bear, to adorn his family name. Yes, that sounds about right. The jerk. You sound as though you know him. Do you? Yes, I must admit that I know him. He tried to court me when I was a singer. Best advice I can give you, Ingrid? Stay far, far away from this guy. He's offered a sizable dowry, so I must at least consider it. For the sake of my family. Dowry? Blood money. That's all it is. Dorothea,
This jerk's entire fortune is soaked in blood. Do you want to rebuild your own house using that kind of money? I mean, it's all just rumors, but I think it still might be worth investigating. What do you think, Professor? Should we go check this guy out? Yes. Great. Let's tell the others. Really? Okay. Pobrecita Ingrid, estaba resignada a casarse con este tipo. Es una batalla difícil, es para nivel 17. Creo que solamente Violet y otras 2 unidades las tengo a nivel 17 o más. Ok, podemos usar 9 unidades porque nos obligan a usar a Dorothea. Ok, Constance obviamente se va a... Flame, necesita Flame también. Oh, ok, tenemos un problema. Yo creo que a Bernie no la voy a llevar en esta ocasión. Vamos a llevarnos a Flame para que esté curando. Y de lugartenientes, a ver, a Violet le ponemos a Bernie para que no se desperdicie el tiempo. Aquí a Hilda ponemos con Cloud. Y la Isitia que vaya con Happy, tal vez. No, con Constance. Ok. Tenemos un cofre aquí que podemos abrir. Van a aparecer un montón de enemigos aquí, según recuerdo. Y no los podemos ver. Uy, parece un capítulo largo, pero... Ok, los vamos a dejar seguramente a la mitad. No, vamos a comprar llaves. ¿Quién puede llevar llaves? Flame puede llevar unas llaves. A ver, vamos a comprar... Thanks a bunch. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Perdón. La costumbre. Necesito ver si las armas están al máximo. Aquí esta ya necesita reforja. Hilda necesita ya reparar su hacha de hierro. Is that the one? Thanks a bunch. Is that the one? Thanks a bunch. Okay. Come back soon. Come back soon. Pues bueno, vamos a iniciar, ¿va? Aunque sea jugar unos 2 o 3 turnos. Derrota a todos los enemigos o logra que Ingrid alcance el objetivo. The more we look into this guy, the more I see he's a monster and no good for my Ingrid. No kidding. There's no denying it. We better get back to the monastery. Hold on a minute, you brats. Hand over the girl. Surely you can't mean me. Wait, did he send them? This jerk figures he can grab Ingrid before things get too messy for him. Of course, we know the truth about him now, and he'll want to kill us and get rid of the evidence. But we'll never let him take Ingrid. Come on, let's hurry! Protect Ingrid! Don't let anyone get near her! Haha! You'll never escape! Y tenemos que llegar hasta allá, con Ingrid.
Ok, tenemos un buen de objetivos al inicio. That's my cue. This is going to hurt, okay? Uy, crítico. I've got many skills, you know. Stay focused. As expected. Leave it to me. Ready when you are. Let me at him. Ah, que la canción. Ok, está potente este güey. Let us away. A ver, veamos si, aunque sea, le pega aquí. No, no pega. Le quita el envenenamiento a Violet. Perfecto. Let's get to it. No, listo, mover a la Isitia. Ella sí mata. This is what I do. Who, me? Who, me? Yes, you. Ready. Yo voy a recibir un montón de daño ahí por... I'll increase the reward. Now hurry up and capture that girl. Ah, ese es el güey que se quiere casar. To the bandits. I bet if we take him out, reinforcements will cease. Tenemos que ir a partir de la cabeza de ese güey o si no vamos a tener problemas. Uy, no lo maté. ¿Quién quiere rematar? ¿O que puede rematar esta... ¿Ingrid? Ah, claro, si le hace daño pues sería mejor, ¿verdad? Ya. ¿Con quién rematamos? ¿Baltus o con...? ¿Vas a rematar con Baltus? At least you're no coward. Uy, un hacha letal. Digo, aquí les llaman hacha letal, pero son básicamente las armas asesinas de toda la vida. Y lo mejor es, creo que irnos por allá arriba, no por aquí abajo, para matar al mercader este. Y yo creo que vamos un turno más, porque si no, se nos va a salir de las manos este capítulo en cuanto a tiempo. Mejor el de dentro de... No, el de mañana. El de mañana lo hacemos un poquito más largo y tratamos de terminar esta y las otras dos misiones. Vamos un turno más. Nos refugiamos tantito aquí atrás. Ok. Terminemos turno y el inicio del siguiente ya lo dejamos ahí.
Ah, que la chingada. Deja a Flame en donde no debía. Ok, vamos a repetir eso. Let us away. That's my cue. Let's get to it. Ready when you are. Ready. Bueno, Baltus tendrá que aguantar ahí un poquito. Y no morir por el veneno. Espero que funcione. Y pues bueno, ¿saben qué? Vamos a dejarlo por aquí. Yo espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me pueden dejar un like, me pueden dejar un comentario. Y pues bueno, mañana terminamos este capítulo. Bueno, este mapa y los dos parálogos que también tenemos por ahí. Y pues bueno, cuídense mucho. Bye.